Buenas noches, profesora. Mi nombre es Franci Arias. Yo pertenezco a la sección T1 en la carrera de psicología y vengo a hacerle la exposición sobre los trastornos mentales de la tercera actividad. Ok, vamos a pasar al primer punto de la actividad, que viene siendo el trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Ok. Los trastornos de la alimentación, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades médicas graves con una influencia biológica que se caracterizan por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Aunque hay ocasiones en que muchas personas se pueden preocupar por su salud, peso o apariencia, algunas se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida del peso, el peso o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen. Estos pueden ser dignos de un trastorno alimentario. Signos de un trastorno alimentario. Ok, las personas con trastornos de alimentación no eligieron tenerlos. Estos trastornos pueden afectar la salud física y mental de quien los padece y, en ciertos casos, hasta pueden poner en peligro la vida. Sin embargo, con tratamiento, las personas pueden recuperarse por completo de estos trastornos. Los trastornos de la alimentación más frecuentes incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Cada uno de estos trastornos está asociado con diferentes síntomas, pero a veces tienden a coincidir. Las personas que presentan cualquier combinación de estos síntomas pueden tener un trastorno de alimentación y deben ser evaluadas por un médico u otro proveedor de atención médica. Su etiología nos dice que se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causas por una interacción compleja de factores, incluyendo los genéticos, los biológicos, los conductuales, psicológicos y los sociales. Su epidemiología nos dice que la prevalencia alguna vez de anorexia, bulimia y el trastorno por atracones se estima más o menos en un 0.5% y 1.0%, y que el 1.4% respectivamente. Entre 83 y 100% reportan la discapacidad, y todos aquellos con anorexia, y casi la mitad de aquellos con bulimia y atracones reportan discapacidad grave. Sin embargo, ni una cuarta parte con uno de estos trastornos ha recibido tratamiento a pesar de la discapacidad que generan. Hay mayor prevalencia de trastornos como comórbidos, conducta suicida y adversidades psicosociales en jóvenes con trastornos alimentarios que en aquellos sin ellos. Ok, su tratamiento nos dice que la terapia psicológica es el componente más importante del tratamiento de los trastornos de la alimentación, ya que consiste en ver a un psicólogo o a otro profesional de la salud mental de forma regular. La terapia puede durar desde unos meses hasta unos años y puede ayudarte y puede ayudar de esta forma, que vendrían siendo el normalizar los patrones de alimentación y llegar a un peso saludable, el reemplazar los hábitos poco saludables por hábitos saludables, aprender a controlar lo que comes y tus estados de ánimo, también el poder desarrollar la capacidad para resolver problemas, el explorar formas saludables de afrontar situaciones estresantes, mejorar tus relaciones y mejorar el estado de ánimo. El tratamiento puede comprender una combinación de diferentes tipos de terapia, como lo vienen siendo la terapia cognitivo-conductual,
ya que este tipo de psicoterapia se centra en los comportamientos, más que nada, los pensamientos y los sentimientos relacionados con un trastorno de la alimentación. Y después de ayudar a adquirir conductas alimentarias saludables, ayuda a reconocer y cambiar los pensamientos distorsionados que provocan los comportamientos del trastorno de la alimentación. Ok, también tenemos la terapia familiar, que a lo largo de esta terapia, los miembros de tu familia aprenden a ayudarte a recuperar los patrones de alimentación saludables y a lograr un peso saludable hasta que puedas hacerlo tú solo. Esta terapia puede ser de especial utilidad para los padres que están aprendiendo a ayudar a un hijo adolescente con un trastorno de alimentación. Y también tenemos la terapia cognitivo-conductual de grupo, que en este tipo de terapias consiste en reunirse con un psicólogo u otro profesional de la salud mental y además con otras personas que también se les haya diagnosticado un trastorno de la alimentación, y puede ayudarte a tratar los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos relacionados con tu trastorno de alimentación, aprender técnicas para controlar los síntomas y así recuperar los patrones de alimentación saludables. El psicólogo u otro profesional de la salud mental pueden pedir que hagas tareas como llevar un registro de comidas para revisarlo en las sesiones de terapia e identificar los desencadenantes que hacen que tengas atracones, te purgues o tengas otras conductas alimentarias poco saludables. El pronóstico nos dice, pues según Gonzalo Morandé, Montserrat Grell y Pedro Andrés Nestares, nos citan que una revisión de seguimiento de Steinheisen con más de 5.500 pacientes en anorexia y 4.600 en bulimia, sacan las conclusiones en que en la anorexia nerviosa se han identificado algunos factores de buen pronóstico, como la edad de inicio más temprana, que es la adolescencia, la corta duración de los síntomas antes de iniciar el tratamiento, la corta duración de los ingresos y buena relación paterno-filial con el apoyo social y nivel socioeconómico elevado. En bulimia nerviosa, estos factores de buen pronóstico son la menor edad de inicio del trastorno adolescente, que es la adolescencia, en la reducción rápida de síntomas en el primer mes de tratamiento, disponer de apoyo social con relaciones sociales personales, disponer de estrategias de afrontamiento adaptativo y ajuste social positivo, así como estatus económico elevado. Los pacientes con anorexia nerviosa tienen peor evolución comparados con los pacientes con bulimia nerviosa, y en términos de tareas de recuperación, de tasa de recuperación, a los 10 años de evolución, que vendrían siendo el 50% para la anorexia frente al 75% para la bulimia. Ok, pasamos a hablar sobre el segundo punto, que viene siendo el trastorno de la excreción. Es un retraso en el aprendizaje del control de los esfínteres en los niños y niñas. Este aprendizaje se desarrolla de forma progresiva. Primero se adquiere el control intestinal de noche, después el control intestinal diurno y seguidamente el control vesical de día. El último se alcanza normalmente en el control vesical durante la noche, y evolutivamente los niños adquieren el control de sus esfínteres desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente. Pero cada niño muestra su propio ritmo y como todos los aprendizajes puede haber retrocesos sin que ello implique necesariamente un trastorno. Cuando se produce emisiones de orina o defecaciones en lugares inadecuados de forma reiterada y en una edad en la que ya se espera que esté alcanzado
Este aprendizaje estamos hablando de la neurosis y la encopresis respectivamente. Ok, su tratamiento nos dice que la terapia que nos sirve es la terapia del comportamiento, que viene siendo cuando algunas personas escuchan el término terapia, se imaginan a los clientes sentados frente a un terapeuta hablando de sus emociones y tratando de resolver sus problemas. Sin embargo, la terapia conductual es muy diferente a eso. Se enfoca en los actos de la persona, no en sus pensamientos ni en sus emociones. Los terapeutas, por lo general, psicológicos, clínicos, crean un plan con sus clientes para modificar el comportamiento. El plan se diseña para reemplazar hábitos y actos negativos con positivos. También tenemos la terapia de alarma, que nos dice que se presenta o se puede actuar en neuresis, que es el mejor tratamiento para curar la neuresis. No se debe hacer sin consultar con un profesional, quizás al pediatra, que esté especializado con el tratamiento, que estimule al paciente, a la familia y lo controle de cerca. Si hace mal, no funcionará. El niño y la familia se desanimarán y se retrasará un tratamiento bien hecho. Ok, y también tenemos un tratamiento farmacológico. Existen varias opciones como la desmopresina, que disminuye el volumen del líquido durante el sueño. También se utiliza la oxibutina, que aumenta la capacidad de la vejiga, y la imipramina, que debido a sus efectos secundarios solo se prescribe cuando no han funcionado la medicación mencionada anteriormente. Como pronóstico tenemos que es bastante favorable, puesto que la mayoría de los niños responden positivamente al tratamiento, aunque puede conllevar entre semanas y meses el conseguirlo, dependiendo de cada persona, o bueno, de cada sujeto. En la mayoría de los casos se tiende a mejorar de forma espontánea en la pubertad, aunque no es una amenaza para la salud. La enuresis puede afectar gravemente la autoestima del niño, por lo que será determinante la respuesta de la familia ante estos episodios. Ok, los trastornos del sueño y vigilia es nuestro siguiente punto. Este nos dice que los trastornos del sueño son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir. Un trastorno del sueño puede afectar tu salud, seguridad y calidad de vida en general. La falta de sueño puede afectar tu capacidad para conducir con seguridad y aumentar el riesgo de otros problemas de salud. Algunos de los signos y síntomas de los trastornos del sueño incluyen somnolencia diurna excesiva, respiración irregular o aumento del movimiento durante el sueño, y otros signos y síntomas incluyen un sueño irregular y un ciclo de vigilia y dificultad para conciliar el sueño. Ok, hay muchos tipos diferentes de trastornos del sueño. Es más, a menudo se agrupan en diferentes categorías y nos explican por qué suceden o qué te afecta. La verdad es que los trastornos del sueño también se pueden clasificar de acuerdo con las conductas, los problemas de los ciclos naturales de los sueños y vigilia, los problemas respiratorios, la dificultad para dormir o qué tan sonoliento te sientes durante el día. La etiología nos dice que hay más de 100 trastornos diferentes de sueño y de vigilia. Estas se pueden agrupar en 4 categorías principales, como lo vienen siendo los problemas para conciliar el sueño y el permanecer despierto, que es mejor conocido como el insomnio. Problemas para permanecer despierto, que es conocido como la somnolencia diurna excesiva. Los problemas para mantener un horario regular de sueño, que viene siendo el problema con el ritmo del sueño. Y los comportamientos inusuales durante el sueño, que vienen siendo conductas que interrumpen el sueño.
Ok, también quisiera agregar que hay problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. Esto nos dice que el insomnio incluye dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido. Los episodios pueden aparecer y desaparecer. Estos pueden incluso durar entre 2 y 3 semanas, si vienen siendo a corto plazo o duraderos, puede que vendrían siendo los crónicos. Y los problemas para permanecer despierto es conocido como el hipersomnio, que es una afección en la cual las personas tienen una somnolencia diurna excesiva. Esto quiere decir que se sienten cansadas durante el día. El hipersomnio también puede incluir situaciones en las que la persona necesita dormir demasiado. Esto se puede deber a otras afecciones, pero también se puede deber a un problema en el cerebro, que las causas de este problema incluyen las afecciones médicas tales como la fibromialgia y bajo funcionamiento de la tiroides, los mononucleosis y otras enfermedades virales. También la narcolepsia y otros trastornos del sueño, la obesidad, especialmente si causa apnea obstructiva del sueño. Su epistemología nos dice que a pesar de que en los últimos años se han realizado estudios en el campo de la medicina del sueño, existen aún muchos numerosos aspectos no estudiados en las características del sueño de la población general, ya que la mayoría de estudios se han realizado en pacientes de clínicas específicas de trastornos del sueño, en personal sanitario en pequeñas muestras, lo cual da lugar a un sesgo importante en muchos casos. Otro problema es la distancia metodológica utilizada en esos estudios, lo que se traduce en resultados inconscientes y difíciles de comparar. Intentando salvar estos problemas, resumiremos la epidemiología de los principales trastornos del sueño, que vienen siendo el insomnio, trastornos por excesiva somnolencia, parasomnias, y en niños su prevalencia es del 5 al 13% según las fuentes. En adultos se estima entre el 1 y el 3%, aumentando significativamente si se asocia a un trastorno de ansiedad y depresión o a insomnio, y es más frecuente en mujeres. El tratamiento nos dice que el médico para los trastornos del sueño podría incluir cualquiera de los siguientes medicamentos, que vendrían siendo píldoras para dormir, suplementos de melatonina, medicamentos para alergias o resfriados, medicamentos para cualquier problema médico subyacente, dispositivo respiratorio o cirugía, que usualmente para la apnea del sueño, protector dental, que usualmente para el rechinado de dientes. Y pasamos a hablar sobre el pronóstico. Su pronóstico nos dice que este trastorno es muy poco común. Usualmente ocurre en una persona que tiene un problema con la función cerebral y que no tiene una rutina regular durante el día. Que en realidad la cantidad de tiempo total de sueño es normal, pero el reloj del cuerpo pierde su ciclo circadiano normal. Y las personas que tienen turnos de trabajo cambiantes y los viajeros que a menudo cambian de zona horaria también pueden tener estos síntomas. Esas personas padecen de una afección diferente, como el trastorno del sueño o del trastorno del sueño a causa del trabajo por turnos o el síndrome del desfase horario. Pasamos a hablar sobre las disfunciones sexuales.
Los problemas recurrentes y persistentes relacionados con la respuesta sexual, el deseo, el orgasmo o el dolor, que te generan angustia o aflicción o tensión con tu pareja, se conocen médicamente como la disfunción sexual. Es más, muchas mujeres experimentan problemas con la función sexual en algún momento y algunas tienen dificultades durante toda la vida. La disfunción sexual femenina puede producirse en cualquier etapa de la vida y es más, puede darse solamente en ciertas situaciones sexuales o en todas las situaciones sexuales. La respuesta sexual implica la interacción compleja de fisiología, emociones, experiencias, creencias, estilo de vida, relaciones, entre otras. En realidad, la descripción de cualquiera de estos componentes puede afectar el deseo, la excitación o la satisfacción sexual, y su tratamiento puede involucrar más de un enfoque. Su etimología nos dice que los problemas sexuales suelen desarrollarse cuando tus hormonas están en flujo, como después de tener un bebé o durante la menopausia. Las enfermedades graves como el cáncer, la diabetes o la enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos, como lo es cardiovascular, también pueden contribuir a la disfunción sexual. Entre los factores a menudo interrelacionados que contribuyen a la insatisfacción o disfunción sexual incluyen lo que son los factores físicos, que muchas afecciones médicas, entre ellas el cáncer, influencia renal, esclerosis múltiple, enfermedad cardíaca y problemas con la vejiga, pueden conducir a la disfunción sexual. Ciertos medicamentos, entre ellos los antidepresivos, los medicamentos para la presión arterial, los antihistamínicos y los medicamentos de quimioterapia pueden disminuir el deseo sexual y la capacidad del cuerpo de experimentar un orgasmo. También tenemos los factores hormonales, los que vienen siendo de niveles de estrógeno menores tras la menopausia, que conducen a cambios de los tejidos genitales y la respuesta sexual. La disminución de estrógeno conduce a una reducción del flujo sanguíneo hacia la región pélvica, lo que puede generar menos sensibilidad genital y también la necesidad de más tiempo para la excitación y lograr el orgasmo. En los síntomas tenemos que pueden variar dependiendo del tipo de disfunción sexual que se esté experimentando, como el poco deseo sexual, que este es el tipo más común de disfunción sexual femenina, que comprende una falta de interés sexual o disposición sexual. También tenemos el trastorno de excitación sexual, que puede ser que el deseo sexual esté intacto, pero que tengas dificultades con la excitación o no puedas excitarte o mantener la excitación durante las relaciones sexuales. Y también tenemos el trastorno orgásmico, que tienes dificultades continuas o recurrentes para alcanzar el orgasmo luego de suficiente excitación sexual o estimulación continua. También tenemos el trastorno de dolor sexual, que tienes dolores relacionados con la estimulación sexual o el contacto vaginal. El tratamiento nos dice que lo primero que hará el médico es asegurarse de que estés recibiendo el tratamiento adecuado para las afecciones médicas que podrían producir o empeorar tu disfunción eréctil. Pueden tener varias opciones de tratamiento según la causa y la gravedad de disfunción eréctil y las acciones y las afecciones médicas subyacentes. Las diferencias de tu pareja también pueden influir en el tratamiento, aunque también las diferencias con tu pareja pueden influir en tu tratamiento. Algunos medicamentos orales nos dice que para muchos hombres los medicamentos orales son un tratamiento eficaz contra la disfunción eréctil, ya que algunos de estos medicamentos vienen siendo el
sildenafilo, que es mejor conocido como la Viagra, la tadalafino, que es la adcircasiliasis, la verdanafilo, que es la lebrita staxrin, la habanafilo, que es la estendra. Los 4 medicamentos mejoran los efectos del óxido nítrico y una sustancia química natural que produce el organismo y que relaja los músculos del pene. Esto aumenta el flujo sanguíneo y te permite lograr una erección en respuesta a la estimulación sexual. Ok, su pronóstico nos dice que la manera más eficaz de diagnosticar estas patologías es mediante una entrevista clínica en la que se interrogará de forma exhaustiva, es decir, con profundidad, sobre la vida sexual y de pareja del paciente. Además, según el tipo de problema de las posibles causas detectadas durante la entrevista, se solicitarán analíticas hormonales, que se tomarán cultivos vaginales o se realizarán exploraciones ginecológicas. El pronóstico suele variar según el origen del trastorno, pero en general tiene un pronóstico favorable, aunque a veces los tratamientos pueden ser largos y los resultados dependen mucho del interés de la paciente en mejorar su calidad de vida sexual. Ok, nuestro siguiente punto a tratar es la disforia de género. Esto es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando tu sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado esto se denominaba un trastorno de identidad de género. Por ejemplo, le pueden asignar el género femenino al nacer, pero tiene una sensación interna profunda de ser hombre. En algunas personas, esta discordancia puede ocasionar una grave incomodidad, ansiedad, depresión e incluso otras afecciones de salud mental. Su etiología nos dice que la identidad de género se refiere a cómo se siente o cómo se identifica. Puede ser como una mujer o un hombre o incluso ambos. Por lo general, el género se asigna al nacer basado en la apariencia externa del bebé, que viene siendo los órganos genitales, ya sea un hombre o una mujer, según la construcción social de un sistema binario de 2 géneros que viene siendo masculino o femenino. Su identidad de género coincide con el género que se le asignó al nacer. Esto se denomina cisgénero. Por ejemplo, si nació biológicamente como un hombre y se identifica como un hombre, usted es un hombre cisgénero. Transgénero se refiere a identificarse con un género que es diferente al género biológico que se le asignó al nacer. Por ejemplo, si se asignó biológicamente mujer y se le asignó el género femenino, pero tiene una profunda sensación interna de ser un hombre, bueno, es un hombre transgénero. Ok, el tratamiento nos dice que puede ayudar a las personas que tienen disforia de género a explorar su identidad de género y a encontrar el rol de género que les resulte más cómodo, lo que así podría ayudar a la angustia. Sin embargo, el tratamiento debe ser individualizado. Lo que puede ayudar a una persona puede no ayudar a otra. Las opciones de tratamiento pueden incluir cambios en la expresión y el rol de género, la terapia hormonal, la cirugía y hasta la terapia conductual. Para desarrollar el plan de tratamiento, el proveedor de atención médica le hará una prueba de detección para problemas de salud mental que podrían requerir atención, como la depresión o la ansiedad. Y si no se tratan estas preocupaciones, puede ser difícil explorar su identidad de género y ayudar con la disforia de género.
Ok, el tratamiento médico para la disforia de género podría incluir lo siguiente. La terapia hormonal, como la terapia hormonal de feminización o de masculinización. La cirugía, como la cirugía de feminización o de masculinización, para cambiar el pecho, los genitales externos, los genitales internos, el rasgo facial, el contorno corporal y entre otros. Su pronóstico nos dice que si la disforia de género perjudica la capacidad de desempeñarse en la escuela o en el trabajo, inclusive, esto puede dar como resultado la deserción escolar o el desempleo. Las dificultades en las relaciones son comunes. Puede generar ansiedad, depresión, autolesiones, trastornos alimenticios, abuso de sustancias e incluso otros problemas, ya que a las personas que tienen disforia de género a menudo también se les discrimina, lo que a estas personas les causa estrés. El acceso a los servicios de salud física y mental puede ser difícil debido al temor al estigma y a la falta de proveedores de atención médica experimentados en el tema. La verdad es que los adolescentes y adultos con disforia de género que no reciben un tratamiento de afirmación de género podrían estar en riesgo de tener pensamientos suicidas o intentos de suicidio. Ok, sexto punto a tratar, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta son varios trastornos, como lo vienen siendo la cleptomanía, la piromanía, el trastorno explosivo intermitente y entre otros, que afectan al control de los impulsos. Así la persona que lo sufre experimenta una falta de control de sus impulsos, lo que puede provocar situaciones violentas, peligrosas o incluso desembocar en delitos, ya que se tratan de afecciones que pueden derivar en violaciones a los derechos de los demás. El trastorno explosivo intermitente, por ejemplo, suele implicar arrebatos recurrentes en el comportamiento, ira, gritos, golpes. Se trata de una falta de control de impulsos de agresividad. El trastorno de conducta, en cambio, implica un patrón de conducta repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de los demás, las normas o reglas sociales propias de la edad. Además de que estos dos trastornos se encuadran bajo la misma denominación de afecciones como el trastorno negativista desafiante, el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno destructivo del control de los impulsos y de las conductas, y entre otros. Este tipo de tratamientos requiere tratamiento, este tipo de trastornos requiere tratamiento para evitar que la persona que lo sufre pueda encontrarse en situaciones violentas, delictivas o que impliquen un riesgo para los demás. Por eso resulta tan importante un correcto diagnóstico y una intervención precoz por parte de un personal cualificado, que es quien puede aportar un tratamiento personalizado en cada caso. Su etiología nos dice que hay múltiples factores de riesgo que al inicio parecen contribuir e influir en el curso de los trastornos destructivos de la conducta y representan la interacción crítica de individuos vulnerables con el ambiente que los rodea. Aunque estos trastornos ocurren en familia, el ambiente compartido ejerce una influencia proporcionalmente más grande que los genes compartidos. Los estudios en gemelos han mostrado que una elevada concordancia en pares de gemelos monocigotos, pero también en pares de gemelos dicigotos, y en estudios de adopción la influencia de padres biológicos es menor que la de los padres adoptivos. Su tratamiento nos dice que se puede ayudar a mejorar la interacción entre la persona o si es un padre y su hijo.
Estos son programas donde los padres y el niño o adolescente se entrevistan con un terapeuta capacitado, y es importante que participen en el tratamiento los padres y personas que cuidan al niño o adolescente, ya que estos programas se concentran solamente en la capacitación de los padres. Otros programas también trabajan con el niño o adolescente, toda la familia junta o con los maestros. A veces los programas de capacitación para los padres e hijos se imparten en grupos. Las sesiones suelen durar 1 o 2 horas y se realizan cada semana durante un total de 8 a 18 semanas y suele cobrar una cuota para participar en estos programas. Es posible que su seguro cubra parte del costo. El pronóstico nos dice que una evaluación psiquiátrica al niño o adolescente es saber si el menor tiene un trastorno psiquiátrico y determinar los pasos a seguir. Cualquier evaluación debe proceder con una perspectiva de la etapa del desarrollo del paciente. Lo ideal sería tener información de diversas fuentes que detallen cómo es el funcionamiento del niño en casa, en la escuela, con sus padres y solo. La entrevista con el niño y sus padres son parte esencial de la evaluación, con informes sobre antecedentes personales, patológicos y una exploración física reciente. Pasamos a hablar del siguiente punto, que viene siendo los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Los trastornos por uso de sustancias son un tipo de trastorno relacionado con sustancias que implican un patrón patológico de comportamientos en los que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. También puede haber manifestaciones fisiológicas, incluyendo cambios en los circuitos del encéfalo. Las sustancias que intervienen son típicamente miembros de las 10 clases de fármacos que típicamente causan trastornos relacionados con sustancias. Estas sustancias activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo y producen una sensación de placer. La activación puede ser tan intensa que los pacientes anhelan demasiado esa sustancia y descuidan sus actividades normales para obtener y utilizarla. Los términos comunes a utilizar vienen siendo la adicción, abuso y dependencia. A menudo se han utilizado en relaciones con el consumo de sustancias, pero estos términos son demasiado indefinidos y variables para ser muy útiles en el diagnóstico sistemático. El trastorno por uso de sustancias es más amplio y tiene menos connotaciones negativas. Su etiología nos dice que las personas suelen empezar a consumir drogas por un deseo de experimentar con ellas, luego pasan a consumirlas de manera ocasional y finalmente acaban por usarlas de modo intensivo y desarrollando en ocasiones un trastorno por uso de sustancias. Esta progresión resulta compleja y se conoce solo en parte. El proceso depende de las interacciones entre la sustancia y el usuario y el entorno. Sus criterios nos dice que para poder dar un diagnóstico de este trastorno por uso de sustancias, son 4 tipos, que vienen siendo: la persona afectada no puede controlar su uso de la sustancia, la capacidad de la persona para cumplir con sus obligaciones sociales se ve comprometida por el uso de la sustancia, la persona utiliza la sustancia en situaciones en que hacerlo supone un peligro físico y la persona demuestra signos físicos del uso de la sustancia o dependencia de la misma. Su tratamiento nos dice que es específico, que el tratamiento específico depende de la droga consumida, pero que generalmente consiste
en asesoramiento y a veces requiere la utilización de otras sustancias. El apoyo de la familia y de los grupos de ayuda contribuye a mantener el comportamiento de la persona en la interrupción del consumo, dado que el hecho de compartir agujas es una causa frecuente de infección por VIH. Se llevan a cabo programas para reducir su incidencia. La verdad es que su objetivo es el reducir los contagios debido al uso de las drogas en los que no pueden dejar de consumirlas. Por ello, a los consumidores se les proporcionan agujas y jeringas estériles para que no reutilicen las de otros usuarios. Esta estrategia ayuda a reducir la transmisión y los costes a la sociedad de la infección por VIH y de la hepatitis. Su pronóstico nos dice que en general las adicciones suelen tener una evolución recurrente o clínica, cíclica, aunque hay excepciones como remisiones espontáneas en que desaparece el consumo de la droga sin intervención de profesionales sanitarios. Es decir, se alteran periodos de consumo más descontrolados con periodos más o menos prolongados en que se abandona el consumo, o sea, que es la abstinencia, y que son seguidos por recaídas en el uso de la sustancia, pero que sin embargo es posible romper con este ciclo. Ok, pasamos a hablar del octavo punto, que viene siendo los trastornos neurocognitivos. Estos implican alteraciones en la capacidad cognitiva, como la memoria, la resolución de problemas y la percepción. Los déficits cognitivos se adquieren y no se desarrollan, aunque los trastornos cognitivos están presentes en muchos trastornos mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, son los trastornos cuyas características básicas son cognitivas, que se incluyen en los trastornos neurocognitivos. Estos representan un deterioro de la cognición que no ha estado presente desde el nacimiento o el periodo de desarrollo temprano. Por lo tanto, las personas con este trastorno experimentan una disminución de un nivel de funcionamiento previamente alcanzado. Su etiología nos dice que comprender los orígenes posibles de los trastornos neurocognitivos puede resultar de gran interés a fin de encontrar métodos eficaces para abordar estas problemáticas. En los siguientes nos encontramos lo que vienen siendo los factores genéticos, que vienen siendo la alteración de ciertos genes presentes en personas que padecen trastornos neurocognitivos que poseen una implicancia directa con respecto al desarrollo de las enfermedades, de que de igual modo la herencia genética representa un hecho trascendental, dado que si un familiar ha presentado algún trastorno neurocognitivo, es posible que la persona también lo padezca. Comorbilidades. La existencia de una enfermedad orgánica de base puede condicionar el desarrollo de un trastorno neurocognitivo. Es importante hacer hincapié en el historial clínico de cada paciente a fin de situar el origen de la patología. Su tratamiento nos dice que, a pesar de las dificultades que acarrean estas patologías, en la actualidad existen una serie de tratamientos disponibles para hacer frente a la sintomatología de los distintos tratamientos neurocognitivos, que vienen siendo el tratamiento con fármacos, que consiste en ingerir medicamentos que actúen sobre las conexiones neuronales de la corteza cerebral. Así, de este modo, se producen mejorías en la calidad de vida del paciente. La fisioterapia. Este tratamiento consiste en el desarrollo de la movilidad corporal, el equilibrio y la fuerza del paciente.
y dicho procedimiento resulta muy eficaz frente a las patologías que implican dificultades en la coordinación. Y también tenemos la psicoterapia, que puede ayudar a mejorar el área de la comunicación del paciente a través de diversas estrategias que apuntan a que se construyan recurrentes frente a determinadas situaciones. Su pronóstico nos dice que los trastornos neurocognitivos implican una alteración de las funciones cerebrales superiores, tales como la memoria, el lenguaje, la atención, orientación, así como también modificaciones en la conducta y el aprendizaje. Desde el servicio de terapia ocupacional, adultos explican que dichas alteraciones pueden ser generadas por diversas causas, tales como lo puede ser la enfermedad del Alzheimer, el traumatismo del cráneo, VIH, enfermedad de Parkinson, enfermedades vasculares, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, y paren de contar, hay muchísimas. Ok, también tenemos el trastorno de la personalidad, que viene siendo nuestro 9º punto. Es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. La verdad es que una persona con trastorno de la personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y demás personas. La verdad es que esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos es posible que no se den cuenta de que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportamiento te parece natural. Y es posible que culpes a los demás por los problemas que tienes. Los trastornos de la personalidad generalmente se comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Existen muchos tipos de trastornos de personalidad. Algunos tipos se vuelven menos obvios que en el transcurso de la mediana edad. Su etiología nos dice que es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Es el modo en el que ves, comprendes y te relacionas con el mundo exterior, así como el modo en el que te ves a ti mismo. La personalidad se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente. Los genes, que es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. Por ejemplo, a veces pueden ser los temperamentos o algunas muletas. Es posible que se herede de padre a hijo. Y también el entorno, que esto incluye los alrededores en los que creces, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familias y otras personas. Su tratamiento nos dice que es mejor para la persona, depende de su trastorno de la personalidad en particular. Su gravedad y la situación de vida. Frecuentemente es necesario el enfoque de un equipo para asegurarse de que todas sus necesidades psiquiátricas, médicas y sociales sean satisfechas, debido a que los trastornos de la personalidad permanecen por largo tiempo y el tratamiento puede requerir meses o incluso años. El equipo de tratamiento puede incluir al médico de cabecera o a otros profesionales de atención médica primaria, como también pueden ser